Momento de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la ingeniera Montserrat Ferreira Navarro. Ingeniera ambiental, vamos a hablar un poco acerca de la información geográfica aplicada a procesos catastrales, lo que habíamos anunciado justamente antes de ir a la pausa. Ingeniera, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Edgar. Muy buenos días y saludo a toda tu teleaudiencia. Y encantada de estar acá con algo que me apasiona, que es el sistema de información geográfica. Sobre ese punto, nosotros siempre tenemos muchas preguntas porque vamos conociendo también a la par de informar sobre el trabajo que desarrollan y que realizan, que es muy importante. Y es por eso que hoy día vamos a hablar sobre la información geográfica, cómo se aplica esto a los procesos catastrales y qué importancia o qué relevancia hoy puede llegar a tener para lograr avanzar justamente hacia este programa. Sí, así mismo. Primero y antes que nada, comenzar explicando un poco lo que es el sistema de información geográfica. Como su nombre lo dice, es un conjunto de información que está compuesto por 5 componentes, ¿verdad? Dentro de los 5 componentes tenés un hardware, un software, tenés datos, procesamientos o procesos y tenés usuarios. Como yo muchas veces le digo en los programas de capacitación que tenemos con el Servicio Nacional de Catastro, decimos la relación es de un hardware, un software, 100 datos, 1000 procesos y 10.000 usuarios. Es decir, la cantidad o la importancia que tienen los usuarios dentro de este sistema de información es esencial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos permite hacer este sistema de información geográfica? Es justamente almacenar, procesar y manipular datos, ¿verdad? Que tienen un lugar en el espacio, que están georreferenciados. Entonces, creo yo que es una materia súper importante y actual porque tanto vos como yo estamos ocupando un lugar en el espacio. Y siempre en el día a día estamos constantemente utilizando un smartphone, estamos utilizando el Google Maps, y tiene imágenes satelitales. Es decir, que esto está vinculado a una referencia espacial, claro, para poder entender. O sea, que uno puede tener estos datos una vez que ya cuenta con esto, puede manipularlo, puede aplicarlo, estas otras cosas, y está interconectado con cualquier parte del mundo, para entender así. Claro, vos en la mano puedes tener a tiempo real información sobre el mundo, ¿verdad? Sobre cualquier parte del mundo, ¿verdad? O sea, esa es la importancia y esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos de tener información precisa, de tener información exacta de cosas que no están capaz a nuestro alcance cotidiano, vamos a decirle, pero que a simple vista podemos manipularlo con una computadora. El hardware justamente es un procesador, los software son, tener software con licencia, software sin licencia, tenés los procesos que son un conjunto de métodos, tenés los datos, pero como yo siempre digo, el personal capacitado, el personal que está apto para manejar estos sistemas son los que hacen todo. A partir de esto, digamos, ¿en qué medida se puede avanzar en cuanto a lo que es este programa que desarrolla Catastro? Porque sabemos de mucho de la tecnología aplicada hoy día a estos servicios para la ciudadanía en general, pero ¿cómo avanzan de manera paralela hacia un mismo objetivo? ¿Cómo es el desarrollo de este trabajo? Sí, en Catastro nosotros estamos trabajando con una base de datos, el cual contiene todo el parcelario, viene a ser. Nosotros tenemos unos mapas con información sobre las propiedades, ¿verdad? Tenemos las parcelas con las dimensiones, las coordenadas, de dónde está la ubicación exacta de esa parcela con relación a lo que dice el título. Entonces, nosotros a partir del año 2000, más o menos, Catastro fue incorporando justamente esa información precisa en cuanto a posiciones de las parcelas superponiendo una imagen satelital, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber dónde está ubicada la propiedad, frente a qué, lindando con quién. Tenemos también conocimiento acerca de otras informaciones, ¿verdad? Porque las informaciones están en capas, ¿sí? Y las capas se pueden ir superponiendo. Es decir, que estos datos son acumulables. Son acumulables y son almacenados. Entonces, una capa de información puede contener todo el parcelario. Viene a ser toda la información sobre los propietarios en cuanto a sus inmuebles. Otra capa que vos podés superponer es una capa, por ejemplo, de cursos hídricos, una capa de vías,
una capa de, por ejemplo, áreas boscosas o protegidas, franjas fronterizas. Entonces, vos a partir de eso también podés planificar la ciudad, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros también tratamos mucho con Catastro y gracias a los convenios que tenemos con el INDER, ahora con el convenio que tenemos con la Dirección de Estadística y Censo, es juntar la información de las diferentes instituciones para poder tener una misma base de datos y que no ocurra más esto de que todos tenemos nuestra propia información y no la compartimos y no hacemos de que yo tengo una información a base de límites, sobre los límites, ¿verdad? Los límites distritales. Otra institución tiene su base de información sobre límites y cuando nosotros solapamos o cuando nosotros juntamos es totalmente diferente. Entonces nosotros lo que queremos también con Catastro es justamente tener una base de datos única en donde podemos brindar esa seguridad jurídica que tanto venimos trabajando en este proceso de modernización. Entonces yo pienso que ese es el principal objetivo, ¿verdad? Tener información precisa, eficiente, eficaz para brindar a la ciudadanía. Sí, sin duda esto va a contribuir y de una manera importante en lo que hace también al ordenamiento territorial. Sí. Y en los valores que hoy día se aplica justamente a ciertas zonas, unos beneficios, como bien decías, multidisciplinarios que se puede utilizar y aprovechar mejor. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuándo finalmente llegan hasta ustedes? Porque siempre hablamos de Catastro que tiene un proceso tanto de relevamientos, verificación de datos, registro público también tiene. Y en esa parte, ¿en qué momento llegan hasta ustedes? ¿O están ustedes primero? ¿Son, digamos, en la última parte en donde ya se elevan estos datos? ¿Cómo trabajan? Bueno, en cuanto a municipios, si nos referimos a municipios, está lo que es el trabajo interinstitucional, en donde están los municipios y están otras instituciones del gobierno. Si hablamos y nos enfocamos directamente a lo que son los municipios, nosotros tenemos el proyecto de municipios, el cual es un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda por el Servicio Nacional de Catastro y lo que es en cada municipalidad. Al firmar este convenio nosotros le brindamos unas capacitaciones en SIC, entonces nosotros lo que hacemos es brindarle nuestra base de datos y ellos pueden actualizar esa base de datos. Esa es una de las formas en la cual ellos pueden incorporar nueva información. Otra de las formas es en base a levantamientos catastrales, ¿verdad? Hay ciertos municipios que están en una categoría 4 o categoría 3 según la ley. ¿Qué significa eso? Que no tienen suficientes ingresos, entonces no pueden costear un levantamiento catastral. Entonces nosotros, en pos de su ordenamiento territorial, le brindamos nuestra base de datos para que tengan al menos un sustento, ¿verdad? Una base con la cual iniciar este ordenamiento territorial. Ubicar dónde están sus parcelas, tener conocimiento de quiénes son los propietarios, dónde están las vías, el tipo de pavimento, etc. Otro de los procesos que tiene Catastro para incorporar esta información es en base al cotejo y registro de los planos, ¿verdad? En donde cada particular acerca su plano con su título y eso va quedando en la base de registro de Catastro según título, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos que nosotros tenemos para incorporar información en cuanto a ya sea municipios o particulares. ¿Cómo desarrolla una vez que tiene estos datos el municipio? ¿Tienen que contar, digamos, con una unidad especializada para que pueda dar continuidad a estos datos que ustedes les ofrecen? ¿O tienen que solicitarle la asistencia, en este caso al equipo que está trabajando para esto, para dar continuidad a esa base de datos que puede ser como una guía para poder, digamos, actualizar los datos sobre las zonas rurales, las zonas urbanas con las que cuenta ese municipio? Bueno, antes de hablar un poco de eso, yo te quiero contar que primero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de cada municipio. ¿Por qué? Porque las realidades de cada municipio son muy diferentes, ¿verdad? Hay municipios que están muy bien desarrollados, muy bien organizados, tienen su propia dirección de catastro. Hay otros municipios los cuales tienen un departamento en conjunto de catastro y obras, entonces de repente, o catastro y recaudaciones, entonces de repente tienen muy poco personal o no tienen los equipamientos necesarios. Entonces, dependiendo, nosotros siempre hacemos un primer diagnóstico de la situación en la cual se encuentra, ¿verdad? Una vez que nosotros realizamos este diagnóstico, nosotros podemos decir,
el municipio cuenta con una base de datos ya cartográfica en base a ciertos formatos que antes se utilizaban, ¿verdad? Y hay veces que nosotros podemos decir el municipio solamente cuenta con planillas Excel. Las planillas Excel ¿Todavía se manejan con eso? Sí, hay algunos municipios que todavía tienen los planos en papeles, ¿verdad? Los planos solamente impresos, no tienen nada en digital. Y pensando un poco cómo uno puede tener control de su municipio si es que no sabe hasta dónde va su municipio. Las leyes, nosotros tenemos un cierto vacío legal, ¿verdad? En cuanto a lo que son límites distritales, por ejemplo, ¿verdad? Hay leyes de distritos que no son bien concisas y no dicen exactamente las coordenadas de hasta dónde puede ir su distrito, hasta dónde un intendente tiene que o puede invertir, ¿verdad?, en su municipio, porque no sabe hasta dónde va su municipio, ¿verdad? Son problemas que nosotros hallamos yéndonos y teniendo ese contacto municipio por municipio, ¿verdad? Entonces, en base a que nosotros hagamos el diagnóstico y sepamos realmente si el municipio cuenta o no con esta base de datos, es que nosotros comenzamos a planificar estas capacitaciones, ¿verdad? La capacitación es brindarles un software libre, un software que no tiene ningún costo. Nosotros, por medio de este convenio, les pasamos información, toda la información que tiene Catastro en relación a su municipio. Esta información que les da o que les proporciona, no solamente, nosotros no solamente nos enfocamos al área de Catastro, ¿verdad? Nosotros queremos insertar o instalar esa iniciativa del municipio de no utilizar solamente los sistemas de información geográfica en Catastro, porque pues nosotros tenemos la mirada de un catastro multifinalitario, ¿verdad? De pensar en la sostenibilidad y sustentabilidad, es decir, tener ambiental, económico y social, ¿verdad? Y también la parte jurídica. Entonces nosotros les brindamos estos datos y en base a estos ellos pueden pensar tanto en lo económico, en lo ambiental y lo social. Ellos pueden ver dónde hay semáforos, pueden localizar todos los semáforos, dónde hay pavimento asfalto, dónde tienen el tipo de pavimento tierra. Es decir, que con esta información, como bien decías, ya no solamente se puede aplicar de cierta forma para lo que es la cartografía, para lo que es el delineamiento territorial, sino que uno puede tener en cuenta las zonas urbanas más pobladas, las zonas rurales, las zonas que necesitan mayor desarrollo, sí, áreas boscosas que deben ser protegidas, en donde necesariamente tienen que destinar cierto tipo de inversión. Esto, digamos, es abierto para que los municipios puedan utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Así mismo, nosotros le brindamos también dentro de lo que es el convenio y este proceso de modernización en Catastro adquirió muchos equipos de alta precisión, como son los drones, ¿verdad? Y como son otros equipos de estaciones totales. Entonces nosotros también le brindamos estas imágenes satelitales, donde ellos pueden tener una imagen satelital actualizada de su municipio y lograr esta equidad tributaria que tanto buscamos, ¿verdad? Además esta seguridad jurídica, ¿verdad? Porque una de las realidades que nosotros tenemos en los municipios es la evasión de impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos de que nosotros estamos pagando, por ejemplo, por construcción, por tipo de pavimento, y nuestro vecino figura en la municipalidad como baldío, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene una buena, importante construcción. Y tiene una importante construcción. En base a las imágenes satelitales, nosotros ahorramos, tenemos datos precisos y ahorramos tiempo, ¿verdad? Al municipio. Entonces, no te digo que se van a sentar y controlar uno a uno, pero una vez que traen sus planos de construcción, una vez que hacen algún proceso dentro de la municipalidad, se puede verificar justamente estas cuestiones, ¿verdad? Hablamos de un paso más que importante para la administración electrónica de los municipios, inclusive esto se puede traducir en datos importantes para generar programas de desarrollo en la comunidad, y esto se puede replicar a nivel país. ¿Cuánto creen que podría tomar organizar la casa? Porque sabemos que es un trabajo bastante arduo. Nos decías que primero tenemos que ordenarnos, sí, en los municipios, tener en cuenta el área, tener en cuenta los recursos con los que uno tiene. Pero a partir de esto, ¿cuál es la proyección que tienen en base al equipo? Sabemos el esfuerzo enorme que realizan todos los días, pero ¿cuál es la proyección que tienen? Para tener una idea de decir, bueno, de aquí a tanto tiempo
podríamos estar con un avance importante? Bueno, nosotros tenemos proyectos a mediano, corto y largo plazo. Obviamente a largo plazo lo que nosotros queremos es, como bien se va repitiendo, es el catastro multifinalitario y crear un IDE. Un IDE es una infraestructura de bases espaciales, de datos espaciales. Esta infraestructura de datos espaciales es que toda la información que tiene cada una de las instituciones, información que está a su cargo, pueda ser compartida y pueda ser única, ¿verdad? Porque lo que pasa ahora, por ejemplo, es que nosotros tenemos información a base, como te decía, de límites distritales y está la información que tiene la Dirección de Estadística y Censo en base a lo que dice la población y de repente difiere a lo nuestro, ¿verdad? O el IGM o otras instituciones. Entonces, lo que nosotros proyectamos a largo plazo es eso, ¿verdad? Lo que nosotros ya estamos trabajando ahora es justamente en fortalecer a los municipios, que el municipio pueda buscar su equidad tributaria, que el municipio pueda tener datos y a partir de eso proyectar cada municipio. O sea, cada municipio que pueda tener un ordenamiento territorial, un sistema de información territorial. Ellos en base a esa información pueden saber a dónde se va a expandir su área urbana. Hay municipios, de los 255 hay municipios que no tienen área urbana aún. Hay municipios que son totalmente rurales. O hay municipios que están todavía con la ley actual es la 3966-2010, que es la orgánica municipal. Hay municipios que todavía están con la ley de 1907, que dice que su área urbana es desde el atrio de la iglesia a 1000 metros a la redonda. Vos, si sos propietario de inmueble rural y caíste dentro de ese círculo, tenés que pagar, por ejemplo, por metro cuadrado, en vez de pagar por hectárea, ¿verdad? Y eso es porque no está bien delimitado aún. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa capacidad o esos datos, ¿verdad? Para indicarle de dónde hasta dónde uno puede expandir su área urbana. A partir de esto, y compartimos en imagen también Sí. lo que justamente estabas hablando, Sí. en donde tenemos las distintas capas. Sí, esas son las capas de información que uno del puede... sistema de información, Sí. sí, para poder graficar, porque de esta manera también en estas imágenes se entienden perfectamente Sí. de cada capa a qué corresponde y lo que uno puede tener en cuenta en cuanto a la información y esos datos que son sumamente importantes a la hora de desarrollar obras, por ejemplo, en un municipio. Sí, la infraestructura es esencial en un municipio para que pueda crecer. Y esto, Edgar, me detengo un poco, es la página de catastro. Nosotros tenemos unas consultas que pueden realizar la ciudadanía con mapas digitales. Entrando en esta pestaña, ellos pueden tener un mapa satelital y pueden ver los inmuebles. En las siguientes imágenes se muestra también un poco, ahí está, podemos ver, nosotros tenemos una capa de información que son de zonas de seguridad, otra de ejidos urbanos, que son las áreas urbanas que te decía que podemos ver en color más o menos lila, esa es KQP, por ejemplo. Después tenés la división distrital, los límites departamentales y superponiendo con una imagen satelital. O sea, nosotros podemos saber, y esto es lo que nosotros le proveemos al municipio. Lo que ves en color verde, por ejemplo, son las parcelas de los inmuebles y está solapado con unos diferentes colores que son los barrios de Asunción. También en margen sería derecha, tenés, por ejemplo, el proyecto que nosotros tenemos, justamente este convenio que tenemos con el INDER. Entonces ellos nos pasan toda la información del CIRT, que es información sobre el levantamiento de las cuentas rurales, ¿verdad? Los padrones. También abajo podemos ver la imagen satelital misma de las edificaciones, si es que tiene todavía tierra, si ya implementó el municipio alguna mejora, ¿verdad? Porque el municipio invierte, ¿verdad? Y la manera de recuperar esa inversión en parte es justamente este impuesto, ¿verdad? Y sobre todo el avalúo de los inmuebles. El avalúo de los inmuebles. Que se va a poder tener en cuenta con estos datos actualizados y finalmente si en verdad corresponde o no. Sí. O si hay alguna evasión de cierta forma. Sí, sí, por ejemplo, hay construcciones nuevas. Tenemos lo que son las categorías de construcciones, ¿verdad? Construcciones que van desde residenciales hasta construcciones que son para ya
más desfasadas o de repente no son para uso de vivienda en sí. Entonces, eso también, hay municipios que solamente tienen 3 o 4 categorías de construcción. Esto ya está en la página de Catastro. Uno Sí. ya puede observar conforme ustedes avanzan con el desarrollo de este programa, esto lo van elevando, digamos, a la página en donde uno ya puede ir verificando, de No, cierta forma. sí, la verificación que pueden realizar en la página es justamente ver las cuentas corrientes y superponer con una imagen satelital. Que uno inscribe su número de cuenta corriente y va a poder observar, y hay que decir esto, es un proceso en el que todavía no van a encontrar todos los inmuebles ni Claro. ni todas las cuentas catastrales, o sea que algunas ya están. Sí, porque hay Ok, que recordar que nosotros somos una entidad declarativa, ¿verdad? O sea, una administración en la cual se basa en lo que usted se va a declarar por su título, ¿verdad? ¿Es seguro esto? Y todos los datos que nosotros ingresamos son datos que ingresaron por el proceso de cotejo y registro de plano, ¿verdad? Entonces, es la seguridad que nos da el contribuyente mismo que ingresa su información en base a su título. O sea, yo pienso que toda la información que nosotros tenemos de alguna forma sí es fidedigna, ¿verdad? Además, la información está basada es como una declaración jurada que dan los ingenieros geógrafos, ¿verdad? Porque son los topógrafos, ingenieros geógrafos los que firman estos planos. No es que se puede modificar de cierta forma. Para aclarar nomás esto, Sí. porque muchos hablan de los ciberdelitos, Sí. de muchas cosas que hoy día uno ve en la prensa y conoce. Esto no puede ser alterado de cierta forma No. en los datos. O sea, No. son 100%. Sí, son datos que son incorporados así mismo y exactamente como ingresa el profesional, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es justamente verificar, porque nosotros no es que realizamos la información, nosotros verificamos, nosotros somos un ente que registra, ¿verdad?, esa información. Es información que nos dan en forma de declaración jurada los ingenieros. Entonces nosotros lo que hacemos es verificar si realmente coincide en cuanto a medidas, en cuanto a linderos, en cuanto a puntos, y subimos a nuestra base de datos oficial, ¿verdad? Entonces nosotros nos basamos y creemos totalmente que es información fidedigna, ¿verdad? Y también no se puede alterar, ¿verdad? O sea, son Que cosas 100% que... seguro. Sí. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Es un Bueno, tema que bueno. nos apasiona y nosotros también Sí. vamos conociendo a la par de realizar estas consultas. También queremos saber cómo van avanzando conforme el trabajo que realizan. Y es por eso que siempre hacemos extensiva esta invitación y también agradecemos su presencia. Y en base a lo que desarrollan también vamos a ir nosotros compartiendo con los televidentes siempre para que estén al tanto de todo este trabajo que se realiza desde este trabajo en conjunto entre las instituciones y también en lo que hace a la información geográfica. Conocimos muchísimo y gracias, Sí, ingeniera, por muchas gracias, Edgar. Y una cosita, antes de dejarle esta frase de David Hume que dice que el conocimiento es poder. Quien tiene conocimiento, tiene poder.